Presidente, ¿cómo avanza la adquisición de las 13 plantas de Iberdrola? ¿En qué paso se encuentra esta compra? Preguntarle por qué se habla de que la adquisición de estas plantas podría representar o representa una nacionalización. Tenemos entendido que el secretario de Hacienda se encuentra afinando los detalles de esta compra. ¿Cuáles serían los más importantes? Y también preguntarle su opinión de las voces que señalan que Iberdrola se va de nuestro país por el acoso del gobierno. Este sería el primer tema, presidente, por favor. Bueno, mire, en efecto se han manifestado muchas opiniones. Nosotros consideramos que fue una muy buena decisión y creo que conveniente para las dos partes. Iberdrola inicia su actividad empresarial en México a partir de la privatización de la industria eléctrica. Es de las primeras empresas que obtienen permisos para generar energía eléctrica en nuestro país. Un poco de historia. Antes de Salinas, toda la energía eléctrica que se producía en México la generaba la Comisión Federal de Electricidad. De acuerdo a la Constitución, solo la Comisión Federal de Electricidad, el Estado, la Nación, podía llevar a cabo actividades de generación y de distribución y venta de la energía eléctrica. Cuando llega Salinas, hace una reforma a una ley secundaria, ni siquiera la Constitución, y empiezan a dar permisos a particulares. Antes de eso, como se hizo en todas las privatizaciones, la gente de más edad seguramente lo recuerda, echaron a andar una campaña para justificar la entrega de estos bienes nacionales o el manejo exclusivo de estas actividades económicas de parte de la nación o del Estado para poder entregar estas actividades a particulares. En ese entonces, a lo mejor lo recuerdan algunos, empezaron a hablar de que nos íbamos a quedar sin energía eléctrica y que por lo mismo hacía falta que se abriera el sector eléctrico para la inversión extranjera. Antes ya había sucedido. Cuando se entregó Teléfonos de México, hubo también una campaña de que era muy malo el servicio. Como lo hicieron cuando iban a vender las líneas aéreas, que era muy malo el servicio de Mexicana, muy malo el servicio de Aeroméxico. Bueno, en todos los casos, siempre han recurrido
a eso. Con la llamada reforma energética se hizo lo mismo. Acuérdense de aquella campaña. Tenemos un tesoro los mexicanos en el fondo del mar, solo que no podemos extraerlo porque se necesitan cambios a la Constitución. Un tesoro en el fondo del mar, el petróleo. Pura mentira. Sí existe el petróleo en las aguas profundas, pero no iban por el petróleo de las aguas profundas, que dicho sea de paso cuesta mucho extraerlo. Iban sobre el petróleo que está en tierra y en aguas someras. Pero así prepararon, ¿no?, el terreno, todo con el uso de los medios que desde hace mucho tiempo ya no informan, sino manipulan. No todos, desde luego, ¿no? Nos dijeron de que si se privatizaba la industria petrolera iba a llegar inversión extranjera a raudales, que íbamos a aumentar la producción hasta en cerca de 3 millones de barriles diarios, que iba a bajar el precio de las gasolinas, del diésel. Todo eso, puras mentiras. No llegó inversión extranjera, porque sí llevaron a cabo la reforma energética, entregaron 110 contratos, solo 3 están en producción, 3 campos de los 110 que entregaron están en producción. En total deben de estar extrayendo como 40,000 barriles de los 3 millones que ofrecieron. Desde luego que no bajó el precio de las gasolinas y del diésel. Es hasta ahora que paramos la privatización, las llamadas rondas, la entrega de las zonas petroleras, y estamos llevando a cabo una política distinta, buscando la autosuficiencia energética, en que podemos garantizar que no aumenten los precios, y están bajando, lo que no sucedió después de la reforma energética. En el caso de la industria eléctrica fue lo mismo, ofrecieron de que iban a bajar los precios de la luz y no, pero sí entregaron contratos para autoabasto, productores independientes, y ya con Zedillo pues se amplió esta política. Comenzó con Salinas, pero no se avanzó mucho. Yo creo que Iberdrola aparece con Zedillo, con Salinas es impulsada, porque acuérdense que el asesor económico de Salinas era Claudio X González, papá, y luego uno de los hijos se hizo socio en una planta de Iberdrola en Tamazunchale, San Luis Potosí, una que por cierto ahora ya se está adquiriendo
una de esas. Son 2 plantas ahí, Tamazunchale 1 y Tamazunchale 2, San Luis Potosí. Bueno, pues con Cedillo comienza. Por eso cuando hablan de chatarras, pues tomemos en cuenta que estas plantas, las más antiguas, se construyeron hace 40 años. En promedio, son 18 años de vida de estas plantas. Las más antiguas, 40 años. No sé si 18 o 28, creo que tenemos el dato, planta por planta, porque es importante que se conozca de cuándo datan estas plantas. Este parque de plantas, 13 plantas, 12 de ciclo combinado y una eólica, tienen un promedio de vida útil 3 veces superior al promedio de vida útil de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. O sea, son más nuevas que el promedio de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Y por qué razón? Porque lo que querían era que las plantas de la Comisión Federal de Electricidad se volvieran chatarra, como lo hicieron con la petroquímica, para que la Comisión Federal abandonara el mercado eléctrico y todo el mercado eléctrico quedara en manos de particulares. Al grado de que cuando nosotros llegamos, a diferencia de las refinerías, teníamos una participación en la producción de energía del 54% y hoy tenemos 39%. Porque tanto las limitantes de no permitirle a la Comisión subir su energía a las líneas de transmisión, como la antigüedad de las plantas y el crecimiento de la demanda y la entrada en operación de nuevas plantas particulares, pues fue cambiando la proporción de generación de energía eléctrica de la Comisión Federal de 54 a 39 y las particulares ya tenían 60 o ya tienen 60 hoy. Entonces, con la operación que llevamos a cabo, ese 39 se convierte en 55. Por eso hablo de nacionalización. Y con lo que estamos haciendo para el año próximo, calculamos que vamos a tener aún
con la antigüedad de algunas plantas de la Comisión Federal, vamos a llegar al 65% en toda la generación de energía eléctrica. A ver si… Sí. ¿Cuándo iniciaron las operaciones comerciales? Del 7, el 22, 23, 2006, 2019, este es 2005, 2002, 2016, 2017, 1998, esta es de las más antiguas. Altamira. Entonces, no son chatarra. Hay una buena caricatura, pero no voy a ponerla aquí, de quiénes son los chatarras. Por eso fue muy buena la operación. Si nosotros nos proponemos construir estas 13 plantas, nos llevan 10 años y termina el sexenio la Comisión Federal de Electricidad como una empresa minoritaria. Entendemos que el secretario de Hacienda se encuentra afinando los detalles de la operación financiera. Sí. ¿Cuáles serán los pasos más importantes de esta operación financiera? En términos de mercado también, lo que se logró es una disminución en el precio. Si nosotros construyéramos las plantas, aún con la antigüedad, de un 30%. Entonces, los 6,000 millones de dólares pues son lo que valen las plantas a buen precio, que fue lo que se hizo. De ahí se tiene que hacer un descuento de alrededor de 700 millones de dólares, que es el pago por la operación, y eso va a la hacienda pública, porque pues esto es negocio público, es un negocio del gobierno de la República, de la cosa pública. Ahora, presidente, ¿cuándo se logrará el 65%? Actualmente, en este momento, hoy, abril de 2023. Ya se tiene, ya, pero quería ponerles el ejemplo de cómo estábamos al momento de firmar este convenio. Ya hoy ya tenemos 55% de la generación, ¿sí? En el trámite que se está llevando a cabo, que calculamos 45 días más para cerrar la operación. Quiero agradecer a los directores de esta empresa porque entendieron de que nosotros no íbamos a permitir la quiebra de una empresa pública
Y como el señor director y presidente del Consejo de Iberdrola, Sánchez Galán, lo expresó, ellos entendieron de que hay una nueva circunstancia y que nosotros no compartimos el punto de vista de los tecnócratas y de los neoliberales de que la industria eléctrica tiene que quedar al mercado o la industria petrolera o la salud o la educación. No. Estas son empresas estratégicas, porque esto es lo que nos permite a nosotros poder garantizar que no aumente el precio de la luz para los consumidores. Y tenemos que tener también mayoría en Pemex, porque el petróleo es de la nación, para que el petróleo sea palanca del desarrollo nacional y al mismo tiempo no aumenten los precios de los combustibles, porque esto perjudica al pueblo de México. Eso es lo mismo de la salud y de la educación. No son privilegios, son derechos. Entonces son concepciones distintas, porque ellos apostaron desde que se implantó la política neoliberal a dejar todo al mercado y solo usar al Estado cuando les convenía que se llevara a cabo un rescate financiero, por ejemplo. Usaron el Estado cuando el FOBAPROA para convertir las deudas privadas en deuda pública. Nosotros tenemos una visión completamente distinta y los únicos negocios que deben de importarnos son los negocios públicos. Y para eso estamos aquí. Poco a poco se ha ido entendiendo y por eso llevamos a cabo pues estas operaciones. Esta inversión es rentable, se va a recuperar máximo en 10 años la inversión. Y pues se garantiza de que no falte la energía eléctrica, el país va a seguir creciendo, va a seguir la demanda de energía eléctrica y necesitamos producir, generar más energía eléctrica. Todo esto se complementa con unas nuevas plantas que estamos construyendo de ciclo combinado. En Yucatán, por ejemplo, 2 grandes, una en Mérida, otra en Valladolid, y estamos modernizando 12 hidroeléctricas, cambiándoles turbinas que llevaban 40, 50 años por turbinas modernas, nuevas, que producen, que generan más energía eléctrica. Estamos invirtiendo y todavía estamos viendo la posibilidad de invertir en plantas solares en Sonora y en otros parques de generación de electricidad mediante energía eólica. Estamos en eso. Pero bueno, ya salimos
En el caso de Pemex vamos muy bien, vamos hacia la autosuficiencia en combustibles, y en el caso de la industria eléctrica también vamos hacia adelante. Yo entiendo que algunos se enojan porque son concepciones distintas, ¿no? Ellos no quisieran que las empresas públicas salieran adelante. Ellos son muy partidarios de privatizar ganancias y socializar pérdidas. Esa es su filosofía.